El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Estamos viviendo un momento dulce, entre comillas, para los mercados financieros. Dulce porque si uno mira a los principales índices del mundo, vemos subidas abultadas principalmente en Europa para las bolsas y vemos que todos los índices en lo que va de año están en verde. Algunos valores totalmente disparados. Esta mañana, por ejemplo, contábamos que el sector bancario aquí en España lleva una revalorización superior al 50%. Pero, ¿qué hay detrás? Que hay que tener en cuenta, porque el camino no está siendo fácil, por los aranceles, por la inflación. Hoy hemos tenido un pequeño susto con el IPC en el Reino Unido, por las bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y sobre todo por parte de la FED, que están algo más difusas. Ese calendario no está tan claro, o también por la verborrea y las amenazas de Donald Trump. ¿Cómo construir nuestra cartera de ahorro a largo plazo? Hoy me acompaña Javier García. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchísimas gracias. Javier García Fernández es director de Velaria Inversores. La verdad es que el mercado, cuando uno ve la pantalla, dice, oye, muy bien, pero está complicado. El camino y el día a día están cargados de alta volatilidad. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros desde Velaria Inversores? Bueno, la situación desde el día 10 del mes pasado sería que el S&P 500 subía un 10%, cambió totalmente, teníamos un VIX disparado, la volatilidad disparada en todos los índices bursátiles, y en el momento que veíamos esa subida del 10% posteriormente y hasta hoy hemos visto la mayor caída de volatilidad de toda la historia, bueno, de toda la historia no, en este caso sería desde el año 1950 hasta el 2025, y lo que estamos viendo es un rebote de los principales índices, sobre todo el americano, de prácticamente alrededor del 20-22%, ¿no? Una subida desde ese día, ¿no? A partir de aquí, lo que prevenía que esto podía ocurrir es una salida de liquidez muy potente de todo el círculo inversor, donde el círculo inversor ya tenía miedo y decía, oye, me voy a salir, y a partir de ahí lo que veíamos efectivamente era que el mercado pues subía, ¿no? La teoría de la opinión contraria funciona. Cuando todo el mundo cree que va a pasar algo, ocurre lo contrario. Y a partir de ahí evolucionábamos hasta el día de hoy, ¿no? Que vemos subidas del 20, del 22%, ¿no? Como puntos importantes y teniendo en cuenta lo que puede pasar de cara a los próximos 6 y 12 meses, lo que hemos visto es que cuando hay caídas tan importantes de volatilidad, los siguientes 12, 24 y 36 meses son positivos, con subidas de hasta el 25-30%. También hemos visto una figura de vuelta alcista, que es un hombro, cabeza, hombro invertido, que plantea un objetivo del S&P 500 en los 6.500 puntos, que significa un 10% por encima de los precios que tenemos hoy, ¿no? Y también hemos visto la 15ª mayor subida del S&P 500 en solo 6 semanas desde el año 1950. También esta subida lo que propone es que de cara a los siguientes meses el mercado va a seguir evolucionando al alza. Entonces, en principio, todos los factores que estamos viendo y diferentes variables a nivel técnicas y fundamentales predicen que el mercado puede seguir un tono positivo de cara a los próximos meses. Con estas estimaciones que tenéis, con esta visión de mercado, ¿cómo estáis gestionando las carteras? ¿Cómo estáis trabajando con el ahorro de vuestros clientes y con ellos para transmitirles los cambios y los movimientos? Nosotros con todos los clientes anteriormente, bueno, cuando estaba aconteciendo todo el tema arancelario de Donald Trump, que los mercados estaban cayendo alrededor del 15%, ya avisábamos de que iba a venir una oportunidad de compra, pero teníamos que esperar a ese pistoletazo de salida, a ese momento propicio. Y ese momento llegó el día 10 del mes pasado. A partir de ahí empezamos a traspasar fondos de inversión de renta fija a fondos de inversión de renta variable. Teníamos renta fija porque, veíamos que el mercado había subido bastante en los últimos 12, 24 meses, no había habido una consolidación importante. Si nos fijamos, 2024, pues apenas hubo consolidaciones importantes, ¿no? Y era de prever que efectivamente podría venir. Entonces, en ese momento traspasábamos.
¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a fondos de inversión, sobre todo cercanos a la parte americana, que fue la parte más perjudicada. Europa, como vimos, se mantenía un poco más estable y efectivamente pues estos fondos son los que más se han recuperado a día de hoy. Es ahí donde nos hemos ido, hacia renta variable. Actualmente mantenemos las posiciones, no nos salimos y creemos, de hecho, que este año, 2025, va a seguir dando rentabilidades positivas y, por tanto, queremos mantener las posiciones en renta variable que suscribimos hace apenas un mes y medio. ¿Qué fondos se están beneficiando de la situación actual? No sé si podrías darme un par de nombres. Sí, los fondos que más se están beneficiando casualmente son los que más se vieron perjudicados por todo lo que pasó con el tema arancelario, ¿no? Sobre todo los fondos de tecnología. Tenemos dos fondos, que es el JP Morgan US Technology y el Fidelity Global Technology. JP Morgan US Technology llegó a caer hasta un 35% desde los máximos y Fidelity Global Technology alrededor del 20%. Estos fondos, desde el mínimo del mes pasado, del día 10, JP Morgan Technology sube alrededor del 27% desde el mínimo y Fidelity Global Technology sube un 23%. La diferencia entre estos dos fondos es que el JP Morgan US Technology está más cerrado en Estados Unidos, con la mayoría de su exposición ahí, y Fidelity Global Technology es un fondo más diversificado que tiene alrededor de un 30% en Asia. Entre los dos pues forman una diversificación amplia que nos permite pues entrar en un entorno de fondos que se ha visto muy perjudicado y que creemos que puede dar entornos de rentabilidad muy positivos en los próximos meses y además diversificar. Para ver un poco cómo funcionan estos fondos, en JP Morgan US Technology durante los últimos 10 años ha dado un 18,5% de rentabilidad media anualizada y el Fidelity Global Technology alrededor del 17,5%. Entonces, este tipo de fondos que tienen ese track record envidiable durante medio plazo, 10 años, que se dice pronto, pues son fondos muy interesantes para comprar en momentos de volatilidad, donde todo el mundo quiere salir, donde el círculo inversor tiene miedo. En ese momento es donde nosotros entramos en este tipo de fondos para aprovechar la coyuntura y mejorar la rentabilidad de la cartera. Y efectivamente, pues como decía, estos fondos a día de hoy están subiendo un 20%, más de un 20% en cuestión de 3-4 semanas. Oye, imagínate que yo ya tengo mi cartera de fondos de inversión, pero te escucho y digo, quizás la rentabilidad que yo le estoy sacando a mi cartera, pues sí, es buena, pero es mediocre si lo comparo con lo que me podéis aportar vosotros. ¿Comparamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos sentamos juntos y vemos cuál es tu cartera, cuál es la mía? ¿Lo hacemos a lo largo del tiempo? ¿Cómo hacemos para ver si realmente tú me aportas valor? Uh-huh. Bueno, lo que solemos hacer es que, bueno, pues los clientes nos dicen lo que han estado haciendo los últimos años, nos enseñan su cartera de fondos de inversión y a partir de ahí empezamos a analizar su cartera, ¿no? Lo que hacemos principalmente es comparar la cartera que esta persona tiene, que el cliente tiene, con la cartera que nosotros generamos. Esta comparación es a medida. Hay personas que tienen un 50% de renta fija, otras personas que tienen un 20%, otras personas que tienen un 100% de renta variable. Entonces, analizamos el perfil inversor y hacemos una comparativa de los fondos de inversión que tenía ese cliente con los fondos de inversión que nosotros aportamos. Y a partir de ahí lo que hacemos es una comparativa donde el cliente se da cuenta que efectivamente los fondos con los que comparamos, tanto a 1 como 3 como 5 años, en términos de rentabilidad, en términos de coste, en términos de volatilidad, son mejores, sobre todo cuando los comparamos con fondos bancarios o de aseguradoras, ¿no? La diferencia es importante. Entonces, es de esa forma como los clientes se dan cuenta que efectivamente la propuesta que nosotros hacemos es mejor. Por poner un ejemplo, uno de los fondos pilares que tenemos en cartera con todos nuestros clientes, yo a nivel personal también lo tengo, es Capital Group New Perspective. Este fondo lleva desde el año 1971 dando un 12,1% de rentabilidad anualizada, sacándole un 3,4% al índice de referencia, y es un fondo que gestiona ya 16.000 millones, tiene 3 gestores, uno en Estados Unidos, otro en Asia y otro en Europa, 50 analistas a cargo de cada uno y 3 filosofías de inversión diferentes. El año pasado ganamos alrededor de un 24% con él y este año ya prácticamente está en positivo. Ese tipo de fondos es donde nosotros dirigimos a todos nuestros clientes y donde comparamos con los fondos que traían y efectivamente pues este tipo de fondos lo hacen bastante mejor en todos los plazos. Vale. Oye, ¿dónde os puedo encontrar? ¿Cómo me pongo en contacto con vosotros? Bueno, en nuestra página web, en belariainversores.com, en el área de contacto, ahí está nuestro teléfono, nuestro email y ahí puede solicitarnos una cita, una llamada telefónica y a partir de ahí, pues conociendo los datos de cada cliente, pues entramos a ayudarle a analizar su situación y darle una propuesta que mejore la rentabilidad de la cartera que tenía hasta el momento. Muy bien. Pues Javier García Fernández, director de Belaria Inversores.
Gracias por esas claves, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y a seguir con ese asesoramiento activo a lo largo del tiempo, estando muy encima del cliente, de las carteras de los clientes, con total independencia y también de los mercados. Gracias, cuídate, Javier, un placer, hasta pronto. Muchísimas gracias. Un Adiós, placer. chao, chao.